en la palabra del Señor. Ahí donde están en casa, hoy tenemos la bendición de poder celebrar en muchas congregaciones este primer domingo de cada mes, pues tenemos la bendición de poder conmemorar y celebrar el triunfo de Cristo en la cruz, cancelando la deuda por nuestras transgresiones y regalándonos la salvación y la vida eterna. Así que les animamos ahí en casa, por favor, estemos listos porque hoy vamos a participar de los elementos de la cena del Señor y queremos que usted en casa esté preparado con su familia, con los que componen ahí su núcleo familiar, para que podamos compartir los elementos de la cena del Señor. Así que le damos la bienvenida a esta congregación, esta Asamblea de Dios Buenas Nuevas, le da la cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan y nos ven allí a través de las redes sociales. Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. El Evangelio según Mateo, capítulo 26. Gloria al Señor. El Evangelio según Mateo, capítulo 26. Vamos a tomar un versículo para poder centrarnos esta preciosa mañana. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Gloria al Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 28. Esta mañana, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, así como está escrita: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Volvemos a repetir el texto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Gloria al Señor. Y quiero meditar bajo este tema los beneficios maravillosos del nuevo pacto. Hablamos de pacto, bueno, la mayoría de nosotros, los que ya tenemos algunos años de estar perseverando y de haber creído en Cristo, pues sabemos las definiciones de la palabra pacto. Viene de algunas palabras, de una palabra hebrea, pero también ya en el Nuevo Testamento la encontramos en palabras griegas. Y según el término hebreo, son comúnmente traducidos como pacto, aunque también en algunas ocasiones la misma palabra pacto significa alianza, significa testamento. Por eso nosotros en la Biblia tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El pacto de un hombre con su igual, o de una nación con una nación, en la que los términos se consumen a través de una alianza, son mutuamente considerados y consentidos o bien impuestos en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que hay dos clases de interpretaciones o dos clases de determinaciones cuando hablamos de pacto en la Escritura. Y el pacto hecho por el hombre con su igual se transmiten a través de alianzas, ya sea nación con nación, de términos de pacto o alianza, son considerados o consentidos o impuestos. Por eso nosotros vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos con respecto a pactos que seres humanos hicieron o nación con nación hicieron, porque era algo común en el Antiguo Testamento. Lo encontramos nosotros. Algunas veces también para firmar el pacto, para abrazar el pacto, se hacían comidas, se repartían comidas y con una comida también se afirmaba un pacto que hacían ya sea personas, naciones. Encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y a continuación era ratificado mediante algún juramento o alguna prenda también que se daba. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro de Ruth. Nosotros cuando Booz pues hace una alianza, un pacto por la situación de los territorios que le pertenecían a Noemí. Nosotros vemos ahí algunas cosas de esas que también ese pacto, esa alianza se formalizaba con una entrega de alguna prenda o también de algunos testigos. Pero también los pactos hechos por Dios son de un orden diferente.
porque los pactos que Él propone son propuestos soberanamente a los hombres. O sea, los pactos de Dios son iniciativas de Dios. Son puestos de una manera soberanamente. O sea, la soberanía de Dios establece pactos con los seres humanos. Y uno de ellos, bueno, también encontramos muchos pactos nosotros en el Antiguo Testamento que Dios estableció con su gente, con su nación. Y uno de ellos que nosotros podemos verlo ahora, que no solamente el pacto fue con la nación de Israel, sino que también con todo el mundo, es el arco iris. El arco iris es una muestra del pacto soberano de Dios que hizo con Noé y con toda la raza humana a partir de Noé. Ese pacto está consolidado y está afianzado por parte de Dios. En su soberanía Él quiso hacer un pacto con el ser humano, diciéndole: ya nunca más voy a destruir el mundo a través de un diluvio. Y ese es el pacto. Nosotros, la muestra, la seña de ese pacto, pues es el arco iris. Nosotros, cuando vemos el arco iris, vemos el cumplimiento y la fidelidad de Dios en mantener su pacto de una manera soberana con el ser humano. Aunque nosotros sabemos que el ser humano pues se desvía, el ser humano le obedece, tergiversa siempre lo que Dios establece, desobediente, pero Dios ha permanecido con su pacto. Dios ha sido fiel en el cumplimiento de su pacto, porque los pactos de Dios hacia el ser humano son de una forma soberana. O sea, salen del corazón de Dios. Dios es el que establece el pacto con el ser humano, y ahí podemos ver nosotros el cumplimiento de ese pacto, ¿verdad? Por eso Él puso su arco sobre las nubes, lo encontramos nosotros allá en Génesis. Pues este pacto tenía la forma de promesa incondicional, porque no importa cómo el ser humano se ha portado con Dios durante todo este tiempo, Dios ha permanecido fiel con su pacto. Es un pacto que Él hizo de una forma soberana e incondicional con la raza humana. Los profetas también anunciaron un nuevo pacto, pero ese pacto era un pacto de regeneración que contrasta con el pacto del Sinaí, porque el nuevo pacto que los profetas anunciaron, que no solamente tenía un alcance nacional, hablando de la nación de Israel, sino que también tenía un alcance mundial. Ese pacto fue establecido por el mismo Dios y fue anunciado por los profetas. De hecho, allá en Jeremías, en el capítulo 31, nosotros encontramos el establecimiento, el anuncio de este pacto a través de los profetas. Y dice, Jeremías anunció y dijo: estableceré un pacto con vosotros, con toda la casa de Israel. Y dice: pondré mis leyes en su corazón. O sea, está hablando de un pacto que Dios ha establecido, un pacto universal que tiene que ver con la regeneración del ser humano, pero que Israel todavía no ha abrazado el pacto y no ha sido testigo del cumplimiento de ese pacto. Pero ese pacto está en vigencia. Ese es el nuevo pacto, el cual Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Es por eso, amigo que me escucha, en este tiempo no se puede llegar a la presencia del Padre sin el mediador del pacto, porque Dios estableció un nuevo pacto que tiene que ver con la regeneración del ser humano, y ese pacto está afianzado y está sostenido por Cristo mismo, porque Él es el mediador de este nuevo pacto. Es lógico que el dispensador de ese nuevo pacto es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo aplica. El Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu Santo con su presencia, Él es el dispensador, el que reparte, el que cambia, el que transforma el corazón de una persona cuando esa persona decide poner sus ojos y creer en el mediador del nuevo pacto. Por eso que no hay otro mediador. Por eso el apóstol Pablo decía: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Porque Él es el único, o sea, Él es el mediador de ese nuevo pacto. Y este pacto también tiene una forma incondicional, y lo hace Dios. Por eso Cristo dice aquí en el versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y dice que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, encontramos el pacto de la regeneración,
el pacto de la remisión, el pacto que es completamente diferente que al pacto que Dios hizo en el Sinaí con su nación. Y este pacto también es un pacto universal porque está en vigencia. Pero lo más maravilloso que Cristo nos da a entender en el versículo que leímos es que ese pacto es lógico, estuviera abierto y está abierto para todo el mundo, pero hay un condicionante, porque dice porque el nuevo pacto que por muchos es derramada. O sea, Cristo no dijo que su sangre, que este pacto y que su sangre estaba siendo derramada por el mundo, sino Él dijo que por muchos es derramada. ¿Por qué por muchos? Porque la única forma de entrar a establecer y de entrar a este pacto es a través de la fe en Jesucristo. Es a través de poner nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra fe en el mediador del pacto. Y es aquí el problema del asunto. El mundo puede tener un montón de religiones y profesar un montón de creencias, pero si Cristo no es el mediador, si no has puesto tu fe y tu esperanza en Cristo, lastimosamente no estás en este pacto, en este nuevo pacto, porque Jesús lo especifica y dice que por muchos su sangre, que es la evidencia de este nuevo pacto, fue derramada por muchos. Basado en esos cambios o en esas diferencias, yo quiero que podamos nosotros hoy meditar en los beneficios maravillosos de este nuevo pacto. Yo quiero que veamos algunos beneficios de este nuevo pacto. Sabemos que hay muchos, pero únicamente voy a tocar algunos 3 o 4 beneficios que encontramos con este pacto. No solamente con el pacto del Sinaí, sino que con todos los pactos que encontramos nosotros en la Escritura. Y el nuevo pacto, este pacto que Jesús está anunciando, cuando Él dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ese nuevo pacto, su cumplimiento descansa en lo que Dios ya hizo, no en lo que nosotros podamos hacer. O sea, el cumplimiento de este nuevo pacto no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer para poder nosotros sacarle provecho a este pacto, sino que su cumplimiento descansa en lo que Dios ya hizo, en lo que el Señor ya estableció. Porque el pacto antiguo, el pacto mosaico, Dios decía allá en Éxodo capítulo 19 versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, decía Dios en Éxodo 19:5. Y ahí nosotros podemos ver una palabra y dice, y guardareis mi pacto. Porque el pacto mosaico tenía que ver con que las personas guardaran el pacto, o sea, guardaran todo lo que Dios había establecido en ese pacto. O sea, la única forma de poder permanecer en ese pacto era a través de la obediencia de aquella gente que se había metido en el pacto con Dios. Por eso el pacto mosaico estaba afianzado a las obras, estaba afianzado a lo que el ser humano podía hacer para poder permanecer en ese pacto. Pero en el nuevo pacto, Dios dice en el nuevo pacto, allá en Hebreos capítulo 8, versículo del 10 al 12, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O
sea, el nuevo pacto no está afianzado a lo que el hombre pueda hacer para entablar una relación de pacto o para el cumplimiento del nuevo pacto. No, no. El nuevo pacto está afianzado en lo que el Dios eterno ya hizo por el ser humano, en lo que Cristo ya hizo por toda la raza humana. O sea, el cumplimiento de este nuevo pacto tiene que ver con lo que Dios ya hizo, con el cambio que Él produjo en nosotros. Como dice el cantautor, hubo un cambio en mi vida, amén, hubo un cambio operado en mi ser, dice el himnólogo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo posible ese cambio, porque Cristo ya hizo posible que su palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es por eso que ahora nosotros estamos en ese pacto glorioso y vivimos en ese pacto, porque Dios nos da la capacidad para caminar en este nuevo pacto. O sea, el antiguo pacto, el pacto del Sinaí, su cumplimiento descansa en lo que el hombre tenía que hacer. Pero en este nuevo pacto, su cumplimiento descansa en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en lo que Jesús ya hizo, así como lo declara los profetas, pero también así como el escritor de Hebreos lo aplica a este nuevo pacto. Amén. Yo creo que los que estamos en casa, todos los que nos están sintonizando en esta mañana, en este día, esta tarde, esta noche, y hemos creído en Cristo, somos testigos que el pacto en el cual nosotros estamos, el nuevo pacto del cual Cristo está hablando acá, estamos por la pura gracia y por su pura misericordia, porque el Espíritu Santo un día vino, aleluya, y tocó nuestro corazón, persuadió nuestra vida, nos condujo al camino correcto, nos mostró lo equivocado que nosotros caminábamos y transitábamos en este mundo, y venimos a Cristo y Él hizo un cambio en nosotros, puso su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y hizo borrar nuestras iniquidades. O sea, hizo un cambio el Señor en nuestra vida, y el cumplimiento de ese pacto no se basa en lo que yo haga, sino en lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. En el antiguo y en el nuevo pacto, la obediencia era producida en el antiguo pacto por el temor. Allá en Hebreos capítulo 2, versículo 2, dice la escritura: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El escritor hebreo nos viene diciendo a nosotros que la obediencia en el antiguo pacto estaba amarrada con el temor. La gente sabía que si transgredían la ley, que si quebrantaban el pacto, las consecuencias iban a llegar. O sea, y la gente se mantenía en el pacto por temor. Lastimosamente hay muchos que viven en este pacto, que disfrutamos de este nuevo pacto, pero lastimosamente nos comportamos como esclavos. Vivimos en este pacto muchas veces por temor, y no debe ser así, hermano y amigo. Vivimos en el pacto por gratitud, adoramos al Rey porque le amamos, porque estamos agradecidos por lo que Él ya hizo en nosotros, no porque tengamos miedo, no porque le temamos, no porque temblemos. No. Las personas que lastimosamente viven en este pacto con ese temor no han comprendido la diferencia del pacto antiguo y el nuevo pacto que Cristo estaba estableciendo por nosotros. El escritor hebreo sigue diciendo en el capítulo 12, versículo 25 al 27: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de los casos movibles como cosas hechas para que puedan nosotros contemplar las inconmovibles. O sea, el escritor de Hebreos nos está diciendo que el pacto antiguo
los judíos se mantenían en el pacto por el temor, por el miedo que el antiguo pacto producía. Es por eso que tenían ellos, y es por eso que vemos tanta farsa nosotros en la religiosidad judía, porque para ellos era muy importante aparentar una cosa, pero que lastimosamente su corazón se había apartado de Dios, porque para ellos lo que la gente podía ver era lo más importante, porque supuestamente permanecían en el pacto. Pero Dios, usted sabe, hermano y amigo, que también se cansó de esta farsa de la gente. Y es por eso que dice el Señor: voy a establecer un nuevo pacto en el cual mis leyes van a estar en su corazón, van a estar en su vida. Amén. Van a amarme con todo su ser. En el nuevo, la obediencia es el resultado de la obra del Espíritu Santo, que produce una mente y un corazón que obedezca a Cristo. Porque ahora en el nuevo pacto el creyente, la persona que ha creído en Cristo, aleluya, trata, o sea, en su corazón está el deseo de obedecer, porque el Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros y nos produce una mente y un corazón que pueda obedecer a Cristo. En Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La obediencia en este nuevo pacto está radicada en que Cristo produjo en nosotros un cambio, en que el Espíritu Santo, aleluya, produce en nosotros una mente, un corazón que obedece a Cristo Jesús. Nosotros hoy le obedecemos no porque tengamos miedo, no porque le temamos al infierno, no porque estemos atemorizados de todo lo que pasa, no, le obedecemos porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros un corazón y una mente que pueda amar a Cristo, que pueda obedecerle, que pueda estar agradecido con el Señor por todo lo que Él ya produjo en el corazón de aquellos que hemos creído en Él. O sea, este pacto, la obediencia tiene que ver con lo que el Señor ya hizo en nosotros, con lo que el Espíritu Santo ya produjo en nosotros, dándonos una mente y un corazón entendido para que nosotros podamos amarle y podamos obedecerle al Señor sin que nadie nos esté presionando. Es decir, el creyente, el que ha creído en Cristo, pues manifiesta lo que hay en su corazón, esté donde esté, porque el Espíritu Santo ya produjo en él, ya puso en él un corazón y una mente nueva para que obedezca a Cristo Jesús. Ya no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios ya hizo por nosotros. Lo tercero, el nuevo pacto garantiza el completo olvido de los pecados, dejando al creyente exento de toda responsabilidad penal. En Hebreos 12, 8, 12, los versículos que estamos leyendo, dice el escritor de Hebreos: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, este nuevo pacto tiene como garantía el complemento olvido de los pecados, dejando al creyente libre de toda responsabilidad penal. Es impresionante lo que nosotros encontramos en la Escritura, porque la responsabilidad penal por el pecado ya fue pagada por Cristo. Por eso el profeta Dios anunciaba a través del profeta Isaías, cuando la profecía decía que Él iba a cargar el peso, el castigo del pecado. Cristo lo iba a cancelar por el ser humano. Es por eso que no hay condenación, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque
la parte penal ya fue cancelada por Cristo Jesús. Él borró nuestras iniquidades, Él limpió nuestras maldades, Él nos limpió, aleluya. Aquellos que hemos creído en Él, Él ha limpiado nuestros pecados, Él ha borrado nuestras iniquidades, y no hay paga penal que el ser humano que crea en el Hijo de Dios pueda pagar el mismo, porque Cristo ya pagó el peso penal. Por eso es que el Padre cargó en Jesús el peso de nuestros pecados. Por eso es que nosotros somos libres de condenación. Por eso es que el que ha creído en Cristo, aleluya, ha sido perdonado, ha sido limpiado, ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y el peso penal ya no abarca para aquel que ha creído en Cristo, porque Jesús ya pagó en la cruz lo que nosotros teníamos que haber pagado. Por eso está que nosotros en el cuadro del Getsemaní, en el cuadro de la crucifixión, nosotros encontramos una respuesta gloriosa para aquellos que hemos creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando el precio por nuestras iniquidades, porque todo el castigo por nuestros pecados estaba recayendo sobre Él. Porque el ser humano que ha creído en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo más adelante: ¿quién pues podrá condenar, podrá juzgar a los que han creído en Cristo? No hay nada que pueda condenarnos, no hay nada que pueda a nosotros juzgarnos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio glorioso que Cristo hizo por todos aquellos que creemos en Él. Jesús dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y dice que por muchos es derramada. ¿Quiénes son esos muchos? Aquellos que lo hemos recibido, aquellos que hemos puesto nuestra fe en su sacrificio, en la obra y persona maravillosa de Cristo Jesús. Entonces, la garantía de él y el complemento de este pacto, de este nuevo pacto, es que Él olvida los pecados y deja al creyente libre de toda pena penal, de toda responsabilidad penal. Lastimosamente, vuelvo al punto, muchos de nosotros pues vivimos la vida cristiana y la vivimos como esclavos, que nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro, y mantenemos nuestra vida amargada. Si Cristo ya nos hizo libres, si Jesús ya nos perdonó en su sacrificio, la deuda, el castigo de nuestros pecados, Jesús los llevó en la cruz. Soy libre, amén. Somos libres aquellos que creemos en Cristo. Somos libres aquellos que creemos en el Señor. Él ya nos perdonó, toda transgresión fue borrada. Aleluya. Para el pueblo de Israel todavía este pacto no ha tenido su cumplimiento completo, pero este pacto tiene una aplicación mundial. Aquellos que creemos en Cristo, aquellos que sabemos que su sangre pagó el precio por nuestras agresiones, somos libres de toda responsabilidad penal, porque hemos creído en Cristo Jesús, y esa responsabilidad ya fue pagada por el Hijo de Dios. Todos los conceptos de religiosidad y todos los conceptos de esclavitud y de legalismo quedan por el piso cuando comprendemos que somos lo que somos gracias a la obra gloriosa de Cristo Jesús, gracias a lo que Cristo ya hizo por nosotros, gracias al perdón que hemos recibido por medio de la persona de Cristo Jesús. Nosotros somos libres y tenemos una esperanza gloriosa y maravillosa. Y termino con esto. Otra diferencia es que el nuevo pacto ofrece el descanso de una redención total y consumada.
En Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28, estos versículos que estamos leyendo nosotros, Cristo dijo: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 25, dice el apóstol Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, dice el escritor de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la escritura de Hebreos dice, hermanos y amigos, que Cristo es el mediador. Él es el sumo sacerdote que entró al verdadero tabernáculo, no a un tabernáculo terrenal, no a un templo terrenal, sino al verdadero tabernáculo, que todo lo que estaba en el templo era una sombra de todo eso. Entró al verdadero tabernáculo, no con sangre de machos cabríos, no, entró con su propia sangre, una vez y para siempre. Y dice Hebreos, para hacer eterna redención. O sea, la diferencia de este pacto con los anteriores es que en el pacto antiguo se tenía que hacer sacrificios continuamente, pero en este nuevo pacto se hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Y para ese sacrificio sirvió para hacer una eterna salvación, una eterna redención. El ser humano hoy ya no tiene necesidad de ofrecer sacrificios, porque ya fue hecho el sacrificio supremo, el sacrificio del Hijo de Dios. El derramamiento de su sangre gloriosa, aleluya, sirve para hacer una salvación eterna, una eterna redención. ¿Por qué? Porque su sangre es una sangre inmaculada, es una sangre sin mancha, sin pecado. Es lo que el Padre determinaba como una prenda, como sacrificio para redención para la raza humana. Pero Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Es por eso que este nuevo pacto, este pacto en el cual nosotros estamos disfrutando, nos trajo eterna redención. Cuando Cristo dijo, consumado es, se dijo en la cruz, estaba diciendo, el sacrificio perfecto ya fue hecho. La redención por todos aquellos muchos que van a creer ya fue cancelada. No hay ninguna pena judicial para aquellos que creen en lo que Cristo hizo. Es por eso que aquel asesino que estaba a su derecha, Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el ser humano, cuando parte de esta tierra, si ha creído en Cristo, no hay más redención, o sea, no hay más sacrificios que hay que hacer por él. ¿Por qué? Porque solamente un sacrificio es suficiente y fue suficiente para hacer eterna redención por el ser humano. El sacrificio de Cristo Jesús. Y Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. El ser humano no necesita nada más que solamente creer en Cristo para que pueda entrar en estos muchos que Jesús estaba hablando acá. Jesús dio su sangre, murió por el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. Pero no todo el mundo es salvo.
¿Por qué? Porque solamente se puede entrar en un pacto con Dios a través del único mediador entre ese pacto que se llama Jesucristo. Así que mi hermano y amigo, este día es un día maravilloso para darle gracias al Cordero, para darle gracias a Cristo Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Porque a través de su sangre preciosa, Él nos hizo libres, limpió nuestras maldades y nuestras iniquidades. Aleluya, este nuevo pacto trajo el temor de Dios al corazón del ser humano. Es por eso que no necesitamos de tantas leyes para obedecer. Lo único que necesitamos es ser sumisos a la guianza y a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros tenemos la capacidad de obedecer a Dios cuando nosotros disponemos nuestro corazón para obedecer lo que Dios dice. Y no es cosa gravosa, porque el Espíritu Santo nos ha hecho capaces para poder obedecer nosotros lo que Dios estableció en su palabra, pero también porque nos han regalado eterna salvación. No necesitamos otro sacrificio más. Lo que necesitamos es siempre mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Y termino con esto. La sangre derramada garantiza el nuevo pacto que es incondicional. El pacto que Dios hizo con aquellos que creen en su Hijo es un pacto incondicional. El cumplimiento de ese pacto no tiene que ver con el ser humano, sino que tiene que ver con la promesa fiel y eterna de Cristo Jesús, de nuestro Dios. La frase de Cristo que utiliza aquí puede ser parafraseada de este modo: esta copa es el nuevo pacto y me cuesta la sangre. Cuando Jesús estableció la última cena, cuando el Señor estableció la cena del Señor, Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Podríamos parafrasear esta frase diciendo: esta copa es el nuevo pacto y me cuesta la sangre. O sea, la salvación que hoy nosotros disfrutamos, la liberación penal que nosotros hoy disfrutamos, por supuesto que tuvo un precio, y tuvo un precio altísimo. La sangre que el Cordero derramó por nosotros, ese es el precio que se pagó por nuestra redención eterna. Amén. Así que donde está ahí, hermano, en casa, voy a suplicarle en este momento que por favor pongamos de pie. No sé si ya estamos listos ahí en casa con los elementos. Voy a pedirle a mi esposa que me traiga los elementos, por favor. Vamos a participar hoy de los elementos de la cena del Señor. Gloria al Señor. Ahí usted está en casa, usted que nos está acompañando hasta este momento, puede unir a su familia y puede decirle al Señor gracias. Puede adorar allí el nombre de Cristo Jesús, esta preciosa y maravillosa hora. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo eterno, porque estableciste un nuevo pacto. Este pacto maravilloso y glorioso, aleluya, el cumplimiento tiene que ver con la obra que Jesús ya hizo por nosotros. Hoy te damos gracias, Jesús. Y donde está en casa, mi hermano, por favor, agradezca al Señor un momento. De gracias a Dios ahí con su familia. Reúna a su familia y agradezca la obra gloriosa y perfecta que Cristo ya hizo por todos aquellos que hemos creído en Él. Por muchos es derramada, dijo el mismo Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer, amigos, para poder entrar en este pacto es creer en Cristo, es abrirle el corazón al Rey, es aceptar
el regalo de la salvación que nos está dando a toda persona que quiera poner su fe, su confianza, su esperanza en Él. Está abierta para toda persona que quiera abrirle su corazón y quiera entrar a este pacto glorioso que Él ya estableció con su derramamiento de la sangre preciosa. Jesús, nosotros hoy te damos gracias. Jesús, hoy nosotros te adoramos, mi Cristo precioso. Te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de conmemorar, hoy de celebrar el triunfo que hemos obtenido gracias a tu sacrificio, gracias a la obra perfecta, Jesús, que ya hiciste por nosotros en la cruz. Muchas gracias, oh Rey soberano. Gracias, oh Cristo maravilloso. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora, mi Señor amado. Ahí en los diferentes lugares, pueblos, ciudades, Señor, donde estamos congregados hoy en este día, te damos gracias, oh Cristo precioso. Te damos gracias, Señor, que todo lo que estamos viviendo, amado Dios, este recordatorio, este acto glorioso pueda unirnos más como familia, pueda unirnos más a ti, mi Cristo, porque nuestra esperanza, Señor, aleluya, es una esperanza eterna, porque hemos recibido redención eterna, Señor, y las promesas tuyas son reales y fieles para nosotros. Muchas gracias te damos en esta preciosa y maravillosa hora, bendito Dios. Aliste, hermano, su pan, por favor, el pan ahí en casa. Y voy a estarle guiando desde acá en esta preciosa y gloriosa mañana. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, allá en el capítulo 11, la primera carta a los Corintios, en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí en casa, hermano, espero que haya repartido el pan ahí con su familia. Y hoy, por favor, en el nombre de Jesús, participemos del pan todos juntos en este momento. Asimismo tomó también la copa después que cenaron. Y el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre de Jesús, hermano, ahí en casa, por favor, participemos de la copa en el nombre de Cristo Jesús. Este es un símbolo, sangre preciosa. Y el Señor Jesús dijo esto, y el apóstol Pablo también resume y lo aplica y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo dijo, cuando instituyó la última cena, Jesús aseguró esta promesa gloriosa y dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, Jesús dijo, desde ahora ya no voy a volver a comer el fruto de la vid, porque sabía que en unas horas iba a ser crucificado. Pero nos dio esta promesa gloriosa y dijo, no lo voy a volver a beber más hasta
que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, el Señor ha pensado reunirnos a todos aquellos que le hemos creído. Y eso ya está preparado. El Señor está listo para llevar a su novia, para llevar y resucitar a todos aquellos que han creído en Él. Porque Él va a compartir, porque vamos a tomar, aleluya, porque vamos a cenar con el Señor. Es una promesa suya y Él lo va a cumplir. Y estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca para ver ese cumplimiento. Cristo pronto viene por nosotros. Las bodas del Cordero están preparadas. Aleluya, la fiesta está lista, mi hermano. Muy pronto nos vamos para estar con el Señor. Aleluya, Él va a compartir con nosotros. Así que ahí en casa, levanta sus manos un momento y dile gracias, Señor. Sangre que me da. Gracias, Señor, aleluya. Porque tenemos la promesa de una redención eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Porque muy pronto, Señor, aleluya, muy pronto disfrutaremos con tu presencia, Señor, de esta cena que tú, Señor, ya tienes lista para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, Señor, aleluya. Sangre que me purifica. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sangre que me da sangre que nos limpia, que nos purifica. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rey soberano de gloria. Te damos a ti la gloria y la honra, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que el Señor bendiga tu casa. Que el Señor bendiga tu familia. Que el Señor siga proveyendo para los tuyos. Que el Señor siga siendo fiel para tu vida. Ese es nuestro deseo. Y toda esta congregación, buenas nuevas, te enviamos un cordial saludo. Y ánimo, mi hermano. El tiempo de nuestra partida está más cerca que nunca. Que el Señor les guarde, les proteja y les bendiga a todos en toda esta semana, en el resto de este día. Que su gracia y su misericordia esté con nosotros. Dios les bendiga. Reciban un saludo de esta congregación a todos. Bendiciones del Señor.